Antes de leer, tengamos una palabra de oración. Oremos. Por lo que estamos por recibir, que el Señor nos haga verdaderamente agradecidos. Amén. Pero Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo un viento que sopló sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se cerraron. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas retrocedieron de la tierra continuamente. Al cabo de 150 días, las aguas habían amainado, y en el mes séptimo, en el día 17 del mes, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Y las aguas continuaron disminuyendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, en el primer día del mes, se vieron las cimas de los montes. Volvamos ahora a la historia de Génesis, capítulo 8, versículo 6. Otras 6 semanas después, al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo que anduvo de un lado a otro hasta que se secaron las aguas de la tierra. Entonces envió una paloma desde ahí para ver si las aguas habían disminuido de la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde poner su pie y volvió a él al arca, porque las aguas todavía estaban en la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la trajo al arca con él. Esperó otros 7 días y nuevamente envió la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la tarde, y bajo su boca tenía una hoja de olivo recién arrancada, para que Noé supiera que las aguas habían bajado de la tierra. Entonces esperó otros 7 días y envió a la paloma, y ella no volvió más a él. Ahora regresemos a Génesis, capítulo 8, versículos 12. Génesis capítulo 8, versículo 13. En el año 601, en el primer mes, el primer día del mes, las aguas se secaron de la tierra. Y Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el segundo mes, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas contigo. Saca contigo todo ser viviente que está contigo, de toda carne de aves y animales, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan abundantemente en la tierra y sean fructíferos, y se multipliquen sobre la tierra. Así que Noé salió, y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él, y todo animal, todo reptil y toda ave, todo lo que se movía sobre la tierra, salió por familias del arca. Entonces Noé edificó un altar al Señor, y tomó de cada animal limpio y de cada ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y cuando el Señor olió el olor agradable, el Señor dijo en su corazón: nunca más maldeciré la tierra por culpa de los hombres, porque la imaginación del hombre es mala desde su juventud, ni volveré a destruir a toda criatura viviente como lo he hecho. Mientras la tierra siga, habrá tiempo de sembrar y cosechar, frío y calor, verano y invierno, y la noche no cesará. Bueno, ahora volvemos a Génesis, capítulo 9, para la parte final de la lectura. Capítulo 9, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor de ustedes estará sobre toda bestia de la tierra, y sobre toda ave del cielo, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, y sobre todos los peces del mar. En su mano son entregados. Todo ser viviente que se mueve será para ustedes alimento.
y como les di las plantas verdes, se los doy todo. Solo que no comerán carne con su vida, que es su sangre. Por la sangre exigiré un recuento de cada bestia, lo exigiré de los hombres, del hermano de cada hombre exigiré la vida de los hombres. Cualquiera que derrama la sangre de los hombres, por los hombres su sangre será derramada. Porque Dios hizo a los hombres a su imagen, y ustedes sean fructíferos y multiplíquense sobre la tierra, y multiplíquense en ella. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos con él: He aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, las aves, los ganados y toda bestia de la tierra con ustedes, todos los que salieron del arca. Establezco mi pacto con ustedes, que nunca más volveré toda carne a ser cortada por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo: Esta es la señal del pacto que hago entre ustedes y yo, y todo ser viviente que está con ustedes, para todas las generaciones futuras. Pongo mi arco en las nubes, y será una señal del pacto entre ustedes y yo, y la tierra, cuando traiga nubes sobre la tierra, y el arco se vea en las nubes, me acordaré de mi pacto que hay entre ustedes y yo, y todo ser viviente de toda carne, y las aguas nunca más se convertirán en diluvio, para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, miraré sobre él y recordaré el pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente, de toda carne que está sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé: Esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y esto es todo lo que voy a llegar esta noche. Cuando pasamos a la Biblia, y particularmente a la historia de Noé, aunque es cierto para todas las demás partes de la Biblia, estoy tremendamente impresionado por la ausencia total de sentimientos y la presencia de hechos. Y parece que paso mis días tratando de persuadir a la gente a poner su fe en los hechos y no en los sentimientos. Si mi fe estuviera en los sentimientos, no sabría si soy cristiano un día o el siguiente. Si solo les predicara cuando siento, creo que saldrían de la iglesia mucho antes y con más frecuencia. Pero el punto es que no estoy aquí para compartir con ustedes mis sentimientos y no estoy aquí para estimularlos de ustedes. Estoy aquí para contarles los hechos. Y si la fe se basa en hechos, como debería ser, no necesitan preocuparse por sus sentimientos. Pueden tener sentimientos maravillosos o no. ¿A quién le importa? Los hechos siguen siendo los mismos. Si tengo un sentimiento del lunes por la mañana por la mañana, y me siento terriblemente deprimido, eso no altera la forma en que Jesucristo está vivo. Mi depresión no lo lleva de nuevo a la tumba. Y por eso mi fe no se verá afectada si me siento deprimido mañana por la mañana. Y la Biblia deliberadamente no habla de sentimientos. Podría, pero no es así. Y algunas de las escenas más conmovedoras de la Biblia carecen por completo de emoción y cuentan los hechos. Permítame ilustrar esto con la historia de Noé y su arca, aunque podría ilustrarlo más claramente con la historia de la cruz, donde a pesar de las cosas que estaban sucediendo, no hay una sola descripción de sentimientos. Pero miren esta historia. Ciertamente podría tocar la fibra de su corazón, como tal vez lo hicieron algunos oradores de tiempos pasados al describir los sentimientos de las personas que se ahogaron. ¿Cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de que llegó la lluvia y el diluvio? ¿Cómo se sintieron cuando se dieron cuenta de que Noé tenía razón y que todos estaban equivocados? ¿Cómo se sintieron cuando vieron el arca flotando a lo lejos y se dieron cuenta de que no había posibilidad de que ellos construyeran una? Bueno, podría ser un tipo de sermón muy emotivo, pero no es la palabra de Dios. Y puede que los conmueva mucho, pero no los movería a ningún lugar. Podría predicar un sermón sobre los sentimientos de Noé. ¿Cómo se sintió él y su familia encerrados en esa gran caja de madera? Es un cofre.
Así se llama un arca. Encerrados en un cofre, casi un ataúd flotante. Les parecería que debería llevar a la vida. ¿Cómo se sintió ser la única familia que quedó viva y saber que afuera nadie más vivía? Ellos eran las únicas personas que quedaban. ¿Cómo se sintió? No hay una palabra al respecto. Así que si predico así podría conmoverlos, pero no produciría fe que se basa en la verdad y en hechos. Incluso podría predicarles sobre los sentimientos de Dios. ¿Cómo creen que se sintió Dios cuando tuvo que destruir toda una sociedad? Puedo decirles esto porque la Biblia dice que Dios no tiene placer para nada en la muerte de los malvados. Para nada. No lo disfrutó. Pero tampoco hay una palabra sobre sus sentimientos. Entonces déjenme ir a los hechos, porque su fe debe estar basada en los hechos. Los sentimientos subirán y bajarán como un tobogán. Si no subieran y bajaran, no tendríamos sentimientos. Piensen en eso y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, su fe no debe estar centrada en ese tipo de cosas. Y los jóvenes deben entender que la fe no es un sentimiento agradable y burbujeante en el interior, como me lo describió una chica. Eso no es fe. La fe es estar seguro de la verdad cuando te sientes terrible. La fe es estar absolutamente seguro de que Dios está en el trono cuando todo va mal. La fe es estar seguro de los hechos. Miremos entonces los hechos. Hecho número 1. Dios se acordó de Noé. Bueno, no había nadie más que lo recordara. Nadie más en la tierra podía recordar a este hombre y sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa. 8 personas. Nadie más podía recordarlos porque no había nadie más vivo que los recordara. Y bien puede ser que hubo momentos en que Noé en el arca se preguntó si Dios le recordaba. Esto no fue solamente una semana, como ha sido para nosotros entrar al arca y salir. Fueron meses e incluso más de un año. ¿Se imaginan estar encerrado en una caja, arrojado por las olas durante un año y preguntándote si alguien alguna vez va a llegar a su fin? Incluso podrías empezar a pensar, ¿creen que Dios me ha olvidado? ¿Crees que ha hecho todo esto y luego simplemente dejó toda la tierra y nos olvidó? Pero dice, Dios se acordó de Noé. Ahora la palabra recordar en la Biblia significa mucho más de lo que me temo que significa en la mayoría de los usos modernos del inglés. No significa solo recordar, significa renovar. Y la única ilustración de este significado que se me ocurre es muy apropiada. ¿Ya te has acordado o debemos recordar a fulano de tal para Navidad? ¿Qué quiere decir cuando dices eso? ¿Quieres decir que simplemente piensas en él o quieres decir que renovarás una relación con él, enviándole una tarjeta o un presente o llamándolo para hacer algo? Ese es el significado de la palabra bíblica. Recuerden que no significa solo recordar, significa renovar su relación con alguien. Recordar a alguien en Navidad. Y Dios se acordó de Noé. Si me permiten darles una parte, esto no es sobre el tema, pero es un punto útil. El próximo domingo por la mañana vendremos a la mesa del Señor y Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. No quiso decir que esto es simplemente un memorial, que es una especie de lápida para que puedas mirar el pan y el vino y simplemente pensar en 2000 años atrás. No quiso decir eso, quiso decir renovar la relación con Él. No solo recordar, sino renovar. Eso es lo que significa. Por eso la copa se convierte en la comunión de su sangre y en la comunión de su cuerpo, el pan. Es mucho más que un memorial. Es algo que debe renovarse. Y aquellos que vienen a la cena del Señor de la manera correcta, renuevan su comunión con Él cada vez que recuerdan. Y Dios se acordó, lo que significaba que iba a ponerse en contacto nuevamente. Él iba a renovar la relación nuevamente. Él iba a hacer algo al respecto. Así como vas a recordar a la gente esta Navidad y hacer algo al respecto. Y así su fiel amor amainó esas aguas. Voy a dar una mini conferencia el jueves por la tarde en el taller para abordar algunas de las preguntas sobre la inundación y lo que la ciencia ha planteado. No me voy a molestar ahora con eso. Voy directamente a la verdad. Pero señalaría que descubrimos que Dios usó medios naturales para traer el diluvio y medios naturales para quitarlo nuevamente. Detuvo el flujo de los océanos, detuvo la lluvia y envió un viento para secarlo todo. Y eso es bastante típico de Dios.
Envió un viento para dividir el Mar Rojo, y Dios puede usar medios naturales para hacer algo que es sobrenatural. A medida que las aguas bajaron, las montañas subieron, o más bien comenzaron a aparecer. Ahora permítame decir aquí nuevamente que la palabra montaña tiene mucho más el significado galés que el inglés. Los galeses no usan la palabra colina, usan la palabra montaña para todo lo que se eleva por encima de los 6 metros. Y las montañas de Gales son lo que llamaríamos colinas, y eso es exactamente lo que significa la Biblia. Las montañas son el terreno más alto. Es un término general. Solía obtener una foto del monte Everest asomando y todo lo demás. Bueno, diré más sobre eso el jueves por la noche. Y además nos dice que el arca se detuvo en la cima del Ararat, que tiene 17.000 pies, que son unos 5.000 metros. Dice que se detuvo en las montañas, lo que significa toda la cordillera, llamada Ararat, que varía en altura y tiene cientos de millas de largo. Nadie sabe exactamente dónde se detuvo el arca. Y si han leído alguno de estos cuentos locos sobre pilotos rusos que vieron trozos de madera flotando en lagos congelados, voy a decir más de esto el jueves. Una de las cosas más interesantes aquí es, ¿se dieron cuenta de que el arca descansó exactamente el mismo día en que Jesús resucitó de entre los muertos? Está fechado con mucho cuidado y también lo está la resurrección de nuestro Señor. El mismo día en que el arca descansó es el mismo día en el que Jesús resucitó de entre los muertos. Y la fe de los discípulos también descansó. Voy a dejar ese pensamiento con ustedes. Pueden desarrollarlo a su manera. Llegamos ahora al ingenio de Noé. Él era un hombre muy inteligente y para tratar de descubrir cuándo era el momento adecuado, comenzó a usar algunos de los pájaros del arca. Supongo que podríamos alegorizar o convertir esto en una parábola. Voy a intentar resistir la tentación porque eso podría llevarnos a cualquier parte. Pero primero tomó un cuervo, un pájaro bastante salvaje y áspero, que tiende a vivir en altitudes muy altas. Así que había una lógica en Noé. Y por eso tomó al cuervo y lo envió a ver si había algún terreno elevado y accidentado donde pudiera vivir. Y vagó de un lado a otro y se dio cuenta de que había un terreno elevado. Entonces pensó, me pregunto si hay un terreno más bajo. ¿A qué pájaro le gustan las tierras más bajas? ¿Qué pájaro se mantiene en los valles? ¿Qué pájaro no es salvaje? La paloma. Y la bajó y la envió también. Ahora es sorprendente cómo la paloma se ha convertido en un símbolo de paz. Y van a encontrar en las Naciones Unidas que han tomado esta parte de la historia de la hoja de olivo y parece hablarle a la gente de paz. Puedo recordarles que la única paz de la que la paloma trajo evidencia fue una paz que se logró mediante la destrucción de millones de personas. Si van a ver la paloma como un símbolo de paz, deben tomarla en contexto. La paloma aquí no es un símbolo de la paz, sino un símbolo de la promesa, un símbolo de renovación, una prueba de que el mundo puede comenzar de nuevo. Algo que habla de nuevos comienzos, nueva vida, un nuevo mundo limpio, un mundo al que se le ha lavado el pecado, un mundo nuevo y limpio. De eso me habla la paloma. Y por eso se convierte en el símbolo perfecto del Espíritu Santo. El Espíritu verdadero trae paz, pero lo principal que trae es la posibilidad de una vida nueva, un mundo nuevo en el que vivir, un mundo en el que el pecado es limpiado, en el que ha sido lavado, un mundo que, por el poder del Espíritu Santo, ahora puedes entrar y habitar. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, porque estaba recibiendo el poder de dar vida nueva a otros, para traerlos a un mundo nuevo, para darles un nuevo comienzo, una nueva conciencia, para darles un corazón nuevo, una mente nueva, un nuevo comienzo. La paloma es el símbolo de la promesa. Una vez más podría quedarme ahí, pero no voy a hacerlo. Debemos avanzar. La tercera etapa es, por supuesto, donde se abrió el arca. Les quiero hacer notar que el techo se abrió antes que la puerta. Noé abrió hacia arriba antes de que se abriera hacia afuera, y hay algo muy profundo en esto. Mes tras mes, la lluvia había estado golpeando la piel que cubría el techo, o lo que fuera lo que lo cubría. Supongo que sería piel. Sería la mejor a prueba de agua, y la lluvia había estado golpeando ese techo, pero un día paró.
Y Noé, no sé si consiguió un hacha o algo así, comenzó a cortar ese techo y comenzó a arrancarlo y vio el sol. Simplemente llega aquí. Y aquí estaba Noé mirando por fin hacia un cielo brillante. No había visto el sol o el cielo durante más de un año. Había sido mucho tiempo. Así que cortó el techo. Pero no abrió la puerta. Noé esperó hasta que Dios le dijo, sal de nuevo. Dios había dicho, entren en el arca y tuvo que esperar hasta que Dios dijo, salgan. Quiero sacar una lección espiritual de eso, ya sea legítima o no. Es legítimo del Nuevo Testamento y es esta. Que cuando seas salvo, Jesús dice, entra a mi redil, pertenece a mis ovejas, pero es su voluntad que no solo entremos, sino que salgamos y entrando y saliendo encontremos pastos. Y la vida cristiana es ambas cosas. Pero tengo la sensación de que durante la primera parte de la vida cristiana, el cristiano debe permanecer en el Señor. Nos llama a salir del mundo y a entrar en sí mismo. Y durante la primera parte de la vida cristiana debemos concentrarnos en estar en Cristo. Pero llegará un momento en que será seguro para ti hacer la voluntad de Dios, regresando al mundo en el que viniste. Allí Dios te dirá el momento adecuado y aquí hay un hombre que pasó todo su tiempo, digamos, las tabernas, y Dios le dice, bueno, ven a Cristo y sal de ahí. Por un tiempo lo hace. Y luego después de un tiempo Dios le dice, bueno, ahora regresa, vas a entrar ahí y hacer mi trabajo. Necesitamos ser muy sensibles a Dios para saber cuándo salir y cuándo entrar. Porque si sales antes de que Él diga, puedes dañar tu propio espíritu. Si esperamos, en un mundo que está lleno de pecado, tiene que ser limpiado y no tuvo que esperar hasta que fuera correcto salir. Y esperó bajo la luz del sol que se filtraba a través de las vigas. Y luego Dios le dijo, sal. Y salió de nuevo. No sé si han visto la película La Biblia. Es un director de cine italiano que se propuso hacer algo bastante ambicioso. Se propuso hacer una película para el cine comercial de toda la Biblia. Y logró en 3 horas y media llegar a Génesis 21. Así que solo ha habido una película de la primera parte y se llama La Biblia en el principio. La primera mitad es maravillosa. Realmente en la segunda mitad los cuentos se vuelven bastante aburridos. La primera mitad es maravillosa. Los primeros 5 minutos son lo más poético que he visto alguna vez en la pantalla. La creación del mundo. Y como tantos científicos y teólogos discutieron con este director de cine sobre cómo debería hacerse en esta era moderna, finalmente él abandonó la batalla y lo hizo exactamente como lo dice Génesis 1. Y es hermoso y conmovedor. Y tan real que creo que son los mejores 5 minutos de la película en color que creo haber visto en mi vida. Pero no es interpretado por el productor de la película, un tal Houston, y es nada más caprichoso y conmovedor. Y la presencia humana de este hombre, y sale una pequeña cosita que creo que no está en la Biblia, pero está entre líneas. Noé, habiendo vivido un año con todos estos animales, ahora abre la puerta, el mandato de Dios, y los animales salen, y Noé los conocía bien. Son sus mascotas, los ha alimentado durante un año, está perdiendo sus mascotas. Es una cosa conmovedora, y es conmovedora en la película, y te das cuenta de que a nivel humano debe haberse vuelto muy apegado a las criaturas de Dios. La Biblia no lo dice, porque la Biblia no se preocupa por los sentimientos, se trata de hechos. El simple hecho se afirma, que Él abrió la puerta y los animales regresaron a la jungla, de regreso al desierto, de regreso al bosque, de regreso a las colinas, de regreso al valle. El mundo comenzó a recuperar su carácter. No es de extrañar que el diluvio esté vinculado al bautismo en el Nuevo Testamento. Deduzco de lo que les dije el domingo pasado por la tarde, que algunos de ustedes nunca habían visto la conexión y nunca la habían señalado para ustedes. Pero está ahí, para el cristiano individual, su bautismo es su diluvio. Es atravesar las aguas y salir de ellas a una nueva vida. Vivir en novedad de vida, caminar en novedad de vida. Es pasar por el diluvio ustedes mismos.
Es uno de los significados más profundos del bautismo, que ese es tu diluvio, y salir del bautisterio debes sentirte como cuando Él salió del arca. Debes pensar como Él. Debes darte cuenta de que Dios te está llamando a vivir una nueva vida. Ahora, comenzar de nuevo y vivir de una manera completamente diferente. Estás del otro lado del diluvio. Bueno, ahora pasamos a la segunda mitad de nuestro estudio, que es llamado El futuro asegurado. ¿Cuál fue el primer pensamiento de Noé cuando salió del arca? ¿Cuál habría sido tu primer pensamiento después de un año en una caja en el agua? ¿Qué habría sido lo primero que hubieras querido hacer? ¿Comer? ¿Refugio? ¿Habrías intentado construir un refugio para tu familia? Para mí, la gloria de esta historia es que lo primero que construyó Noé fue un altar. Podría haber construido una casa, podría haber buscado comida, podría haber hecho cientos de cosas más. Después de todo, iba a salir a un mundo nuevo. Tuvo que empezar de nuevo de cero. Pero llamó a sus hijos, a sus nueras y a su esposa y les dijo, lo primero que queremos es comenzar con Dios. Queremos entrar en este nuevo mundo con Dios. Comencemos ahí. ¿Puedo darles una versión actualizada de esto? Mi bisabuelo era un verdulero en Leeds, en una pequeña tienda debajo de un arco de ferrocarril. Creo que todavía está ahí. Lleva a Wakefield. Bueno, y era una tienda pequeña y había un par de habitaciones detrás o arriba, no sé, donde vivía con sus 3 hijos y su esposa, y era estrecho. El negocio no era bueno. A la vuelta de la esquina había una pequeña capilla donde la familia adoraba y donde tenían compañerismo y donde alababan a Dios. Un día, mi bisabuelo regresó muy emocionado con mi bisabuela y le dijo que tenía la oferta de una tienda de comestibles. La propiedad tiene el alquiler a nuestro alcance, tiene un hermoso apartamento arriba donde tenemos más espacio y vamos a hacer mejores negocios. Él estaba encantado con la idea. Y mi bisabuela le dijo, Henry, ¿qué tan lejos está de la capilla? Él dijo, nunca me fijé. Bueno, le dijo, ve y regresa y mira. Y él regresó y dijo, no hay capilla. Y le dijo, Henry, nos quedamos aquí. Por eso mi abuelo fue ministro, y su hermano fue ministro, y su otro hermano fue maestro de coro consagrado en una iglesia en Blackpool. Es por eso. Mi deseo es que la gente hoy en día, cuando se mudan constantemente de casa y buscan otra, digan que lo primero es el altar a Dios. Es primero. Lo que sea que nuestra familia tenga o no, ya sea si estamos apretados o en una casa grande, lo primero es que nuestra familia tenga un hogar espiritual y esté en contacto con Dios. Se ahorraría mucho esfuerzo si la gente hiciera eso. No descarto la posibilidad de que Dios le diga a una familia que en un lugar donde no hay iglesia vayan y comiencen una. Pero necesita estar seguro de eso y ser llamado por Dios. Y deben entrar sabiendo esto. Pero Noé salió del arca y lo primero que dijo, bueno, fue debemos encontrar algo de comida y debemos conseguir algo de harina molida y hacer algo que algo crezca y debemos cortar algunos de estos árboles para el refugio. No. Dijo, construyamos un altar. Esto es lo primero en nuestra vida familiar. Así que construyó un altar y quemó algunos animales y dijo, no dejen ir a todos estos animales, quédense con algunos. Luego hizo un fuego y los quemó. Y es la forma del Antiguo Testamento de hacer una ofrenda a Dios sin retener nada. Un holocausto era un regalo completo. Es todo tuyo, Dios. Y mientras el humo subía, el olor a carne quemada no es muy agradable para los hombres, es ofensivo, pero para Dios tal olor es bueno. Así como completar el holocausto de la cruz de Cristo es una ofensa para los hombres son ofendidos por la cruz. Hablé esta mañana del Dr. Bernardo. Escuché esta semana que el Dr. Bernardo y el George Bernard Shaw fueron a una reunión cristiana y al final el Dr. Bernardo dijo, voy adelante. Y George Bernard Shaw dijo, voy a salir. Tomaron caminos separados a partir de entonces. Ambos se hicieron famosos, pero ya saben lo que dijo George Bernard Shaw más tarde. El perdón es un refugio para los mendigos. Voy a ser un hombre y pagaré mis propias deudas. Fue ofensivo para él que Cristo pagara sus deudas. Fue ofensivo que otro hombre fuera castigado por sus pecados. Y temo que George Bernard Shaw está pagando sus deudas ahora mismo. El holocausto es ofensivo para los hombres, pero es aceptable para Dios. La cruz es una ofensa para los hombres, pero es un olor dulce para Dios. Y estoy citando Efesios 5:2 sobre la cruz.
Cuando digo que Dios olió ese sacrificio, miró hacia abajo y vio que había una familia comenzando un mundo nuevo y poniendo a Dios primero. Y ahora somos transportados a la vida de pensamiento de Dios. Sin leer la siguiente sección con suficiente atención, podrías pensar que la promesa sobre la siembra y la cosecha fue hecha a los hombres. No, fue algo que Dios se dijo a sí mismo. Es muy importante darse cuenta de que no fue una promesa a los hombres, fue una resolución interna. Dios debe haberlo revelado de alguna manera, pero era Dios hablando solo. Verán, la segunda pregunta de Noé sería, ¿y si mejor conservamos el arca? ¿Alguna vez pensaron en eso? Suponiendo que Dios lo haga de nuevo, el arca sería útil. ¿Deberíamos quedarnos cerca en caso de que la inundación vuelva otra vez? Y por supuesto, cuando las inundaciones llegaron a través de Guildford, la gente dijo, volverá a nuestra nueva iglesia, se inundará nuevamente. E inmediatamente piensas en la posibilidad de que se repita. O en esas queridas personas que viven en Aberpan debajo de ese montón de lodo y escoria, se preguntan si volverá a bajar. Y Noé debe haber dicho, va a suceder de nuevo. ¿Creen que Dios lo hará de nuevo? Y allá arriba Dios se decía a sí mismo, nunca lo voy a volver a hacer. Nunca. Y Dios mirando hacia atrás, sobre su juicio sobre Adán y sobre la sociedad en los días de Noé, dijo, nunca más maldeciré la tierra como lo hice con Adán. Nunca más inundaré la tierra como lo hice hace un momento. Y aquí está lo asombroso. Dios estaba diciendo, nunca lo voy a hacer, porque la imaginación del hombre es malvada desde su juventud. ¿Alguna vez tuvieron el problema de que Dios dijera eso? Dios había dicho justo en el capítulo 6, voy a destruir la tierra porque la imaginación del hombre es malvada. Ahora dice, no la destruiré porque la imaginación del hombre es malvada. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es esta. Si Dios hubiera seguido destruyendo a las personas porque eran malas, tendría que destruir a cada adolescente. Eso es lo que está diciendo. Si Dios hubiera destruido a un hombre tan pronto como su imaginación sale mal, entonces tan pronto como se convertía en un joven, Dios tendría que destruirlo. Y Dios, en su misericordia, dijo, retendré mi juicio porque si fuera realmente justo, no dejaría que nadie viviera hasta la edad adulta. Me pregunto si se dan cuenta de esto. Es cierto. Una y otra vez tengo gente que me dice, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no juzga a este hombre malvado o a estos hombres malvados? La respuesta es porque la imaginación del hombre es mala desde su juventud. Por eso no lo hace. Si Dios hubiera sido justo conmigo y con ustedes, no habría visto mis 20s. No creo que ustedes tampoco lo hubieran hecho. Porque desde nuestra juventud, nuestra imaginación se nos escapa. Y por eso Dios dijo, si voy a seguir destruyendo la maldad, lo voy a hacer cada generación. No lo voy a hacer de nuevo. Le he dicho a la raza humana que soy justo, que soy el juez, que puedo destruir. Dejaré esa ocasión como una elección. No lo volveré a hacer. Y solo espero que crean en esto. Eso debería ser suficiente para que decidas no volver a hacerlo nunca más. ¿Ven la razón por la que a la gente le resulta difícil creer en el diluvio? Porque Dios nunca lo ha vuelto a hacer. Si Dios lo hubiera hecho cada 10 años, creeríamos en esto. Simplemente porque solo sucedió una vez y nunca más, la gente dice, bueno, no puedes esperar que yo crea eso. Pero sucedió una vez. Jesús creyó que sucedió una vez. Creo que sucedió una vez. Creo que nunca volverá a suceder mientras la tierra exista. Y así llegamos a esta hermosa promesa. Dios dice, no solo no destruiré, sino que ayudaré a los hombres a vivir. Me aseguraré absolutamente de que tengan las condiciones en las que puedan crecer suficiente comida, tiempo para sembrar y cosechar. Las variaciones de luz y temperatura en verano e invierno siempre estarán presentes. Aquellos de ustedes que son agricultores o jardineros saben que sin esta promesa se quedarían sin trabajo y todos nos quedaríamos sin comida. Permítanme subrayar ahora 3 cosas, o 2 que se dicen aquí. Primero, observen que Dios no promete dar la comida, promete dar las condiciones bajo las cuales los hombres pueden producirla y distribuirla. Y si alguien se muere de hambre en el mundo esta noche, no es de Dios. La culpa es de los hombres. La culpa está del lado de la producción y la distribución.
John Boyd, experto mundial en salud alimentaria de hace unos años, afirmó esto y creo que tenía razón, diciendo que hay suficientes recursos en este mundo para alimentar a todos los que viven en él. Si la raza humana diera sus energías, su dinero y su tiempo para desarrollar esos recursos y producir alimentos y distribuirlos correctamente, sería así. Y a pesar del crecimiento de la población, creo que si pudiéramos gastar parte del dinero que gastamos en llegar a la Luna, que no tiene comida en absoluto, no estaríamos culpando a Dios por lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. La segunda cosa que señalaría es que esto todavía permite desastres localizados. Permite inundaciones locales y hambruna. Incluso en los días bíblicos, el pueblo de Dios tenía que ayudarse unos a otros con el hambre. A veces había comida en Egipto y hambruna en Canaán, y a veces era al revés. E incluso Pablo, en sus viajes misioneros, estaba ocupado recaudando fondos para el Fondo del Hambre de Jerusalén, que estaba experimentando escasez de alimentos. Y esto es parte de la voluntad de Dios para su pueblo, que ayuden a lograr la distribución correcta. Necesitamos recordar esto en Navidad. Así que no podemos culpar a Dios por lo que está sucediendo. Damos por sentado que la primavera va a llegar. Vengan el próximo marzo o abril. Y sé que somos cínicos sobre el clima en este país. Alguien me dijo que el verano del año pasado cayó un miércoles. Bueno, sé que nos volvemos cínicos. Pero el hecho de que tuvimos un verano y estamos en un invierno y hay una primavera en camino y ha llegado el otoño y Dios nos ha prometido un año más, no tenemos garantía de que habrá primavera, más de lo que tenemos garantía de que el sol saldrá mañana. Solo tenemos la palabra de Dios para ello. Pero es suficiente para ayudarnos a creer. Y Dios hizo esta promesa. Anoche en la televisión hubo una película llamada El día en que la Tierra se incendió. Y se suponía que dos bombas de enorme magnitud habían sido aprobadas por América y Rusia y se desconocía que era simultáneamente, y que esto cambió el eje de la Tierra 11 grados y alterado las estaciones, provocando primero terribles inundaciones en las que el Daily Express estaba recaudando fondos para construir un arca, y luego provocó que la Tierra comenzara a orbitar más cerca del Sol, e hizo que el mundo se volviera más caliente y más seco. Y más caliente y más seco hasta que la gente se amotinó en Londres por agua. Se hizo de una manera muy realista y lo observé a la luz de este estudio bíblico esta noche, de manera bastante deliberada. Era muy real. Pero al final ya saben lo que a mi mente me dijo a mí mismo. No sé si es científicamente posible, sospecho que no, pero sé que es escrituralmente posible. Dios ha dicho que mientras la tierra siga, el verano y el invierno no van a cesar. Ahí es donde está mi fe. Y no creo que si el hombre hubiera explotado bombas atómicas alrededor de la Tierra simultáneamente podría evitar que se cumpliera la promesa que Dios se hizo a sí mismo. Ahora llegamos a las palabras de Dios a Noé, al comienzo del capítulo 9. Y Dios ahora describirá las condiciones de vida de Noé a partir de ahora. Y puedo tratarlas brevemente. Hay ecos de Adán aquí. Comienza y termina con la frase fructificad y multiplicaos en la tierra. Exactamente lo que le dijo a Adán. Hay una frase aquí, Dios bendijo a Noé, y es la primera vez que Dios ha bendecido al hombre desde Génesis 2. Aquí hay una frase que dice que el hombre está hecho a imagen de Dios y que nuevamente es un eco del comienzo de Génesis. Como si Dios estuviera diciendo, estamos comenzando de nuevo, Noé. Ahora eres el nuevo Adán, hay un nuevo comienzo, una nueva raza humana va a llegar. Y es casi una repetición. Pero hay algunas diferencias muy inquietantes. Primero en la relación con los animales y segundo en las relaciones entre los hombres. En relación con los animales, 3 palabras darán la diferencia. Miedo, comida y carne. Miedo, los animales seguirán sujetos a los hombres, pero no por confianza, sino por miedo. Es triste, ¿verdad? Que cuando vas a caminar por el bosque y ves a algún pájaro al acercarte se va volando por miedo al verte. Ves un animal en la maleza y en vez de correr hacia ti, huye de ti.
Hay algo muy triste en la relación de los hombres con los animales. Parte de mi trabajo en la granja era domar caballos. ¿Alguna vez hicieron eso? Es todo un trabajo. Imponer la voluntad de los hombres sobre la voluntad del caballo. Cuando por primera vez ponen la silla, ellos bajan las orejas, aplanan los ojos y hay miedo. Y sin embargo, el hombre no está lastimando al caballo. Ni quiere ni lo intenta. Así es la reacción y es la relación con el mundo animal que será así. Pero será superada. Es la relación básica y es por la seguridad de los hombres. Porque aquí hay 8 personas saliendo de un mundo de animales y es por su seguridad que Dios lo ordena. En segundo lugar, de ahora en adelante, Noé ya no es vegetariano. De ahora en adelante, los animales se convierten en alimento para los hombres. Claramente no lo eran antes. Antes los animales solo se mataban para sacrificios. Ahora se matan para comer. Y el hombre se convierte en cazador y en un asesino. Algunas personas han pensado que los cristianos deberían ser vegetarianos. Bueno, en ciertas circunstancias podrían o deberían serlo. Pablo dijo, no voy a comer carne ni beberé vino si al hacerlo hace que mi hermano tropiece. Pero como comer carne no hace que los hermanos tropiecen en su mayor parte, no existe ningún principio de que un cristiano debe ser vegetariano, a menos que sea bueno para su salud. En tercer lugar, la palabra carne. Hay una calificación importante para comer carne, dado que aquí hay un límite a lo que podemos comer. No deben comer la sangre. Y esta ley llega a los judíos y pueden caminar por partes de Londres y ver a los carniceros kosher que sacrifican animales y drenan la sangre para que aquellos que observan esta ley puedan comer la carne. Los testigos de Jehová sienten que esta ley todavía se aplica y han construido sobre esto una idea sobre la transfusión de sangre, que creo que ustedes conocen, por la publicidad en la prensa que se da esto. ¿Llega esta ley a los cristianos? Se menciona en Hechos 15 que deberían estudiar cuidadosamente, donde tenían iglesias mixtas de cristianos judíos y cristianos gentiles. Y en esa circunstancia a los cristianos gentiles se les pedía que no comieran sangre, por consideración a sus hermanos judíos. Pero está bastante claro que esta disposición duró desde Noé hasta los judíos para enseñarles que la sangre era sagrada y no es vinculante para el cristiano, en mi humilde opinión. Ahora llegamos a algo mucho más importante y algo que se abordará en la Cámara de los Comunes el próximo año. De la sangre de los animales, ahora pasamos a la sangre de los hombres. Aquí se dice algo muy importante. La primera mención de la pena capital en la Biblia. Y nuevamente debemos preguntarnos a quién se aplica esto y si todavía se aplica a nosotros. Reconozcamos que Caín mató y no fue castigado de esta manera. Que Lamec mató y no sufrió la pena capital. Esto es nuevo. Y de ahora en adelante Dios dice que si un hombre asesina, debe perder la vida. Esto que se dice no se ha aplicado antes, de que un asesino debe ser asesinado. Entonces, ¿por qué se da esta ley? ¿Se da con fines de reforma? No, porque no se puede reformar a un hombre matándolo. ¿Se da para disuadir a otros para que no se haga? No, porque de hecho la pena capital no disuade a otros de asesinar. ¿Se da como retribución que un hombre que es asesinado merece perder la vida, habiendo tomado algo que no merece? Pero hay algo más profundo. Y es esto. El hombre es sagrado, por lo tanto, el asesinato es un sacrilegio. Ahora quiero que comprendan este punto porque creo que es tremendamente importante, cuando hablamos de la pena capital, que entendamos que el asesinato es sacrilegio. Todavía hay leyes en este país que dicen que si desfiguras la imagen de la reina, puedes terminar ante la corte, porque desfigurar su imagen es atacarla. Y deduzco que incluso si haces esto en un sello postal podrías ir preso, hasta donde sé. Y el hombre está hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, matar hombres es atacar a Dios. Y es por eso que lo que se esconde detrás de la ley de Dios. Y la segunda cosa que quiero que noten, que es muy importante, es que Dios dice, exijo que los hombres
le quiten la vida al asesino. Aquí está el comienzo del gobierno humano y de la ley humana. Y te das cuenta de que la responsabilidad de quitarle la vida a un asesino se le da a los hombres. Dios no dice, lo voy a hacer yo. Él dice, se lo requiero. Y esta ley se aplica en todo el Antiguo Testamento y es una ley de Dios. Pero la pregunta es si cambia cuando viene a través de Cristo. Esta es la pregunta fundamental. ¿La ley de la sangre cambia cuando se aplica al comer carne? ¿Esta también? La ley de la circuncisión cambia cuando se trata de Cristo. De hecho, está abolida. La ley de la observancia del sábado está abolida en Cristo porque se cumple. Él la cumplió, a pesar de que algunos cristianos piensan que la circuncisión se convierte en el bautismo y la observancia del sábado llega hasta la observancia del domingo. No creo que en Cristo sea así. Hay un cambio definido en estas leyes. ¿Esto se aplica a esto? No, no lo hace. Algunas leyes del Antiguo Testamento pasan directamente a la era cristiana, y la prueba de que esta sí lo hace es Romanos 13, donde se nos dice que quienes portan la espada en nombre del Estado son ministros de Dios para castigar al malhechor. Y ciertamente no usas una espada para azotar a la gente. Así que aquí tenemos una ley que Dios estableció para Noé y que se extiende directamente hasta la era cristiana y que ciertamente creo que sigue siendo una ley de Dios, y espero que, por muy horrible que les parezca, que un asesino pierda la vida, este país vuelva a la ley de Dios. Creo que si piensan que eso es horrible, deberían pensar también que es horrible que la víctima debería haber perdido la vida en primer lugar, y eso equilibrará sus sentimientos. Luego pueden pasar a los hechos. Finalmente llegó algo hermoso. Dios ahora dice, Noé, voy a hacer un pacto contigo. ¿Puedo pasar 2 minutos diciéndoles que un pacto no es un contrato? Un contrato es un trato entre dos personas con iguales poderes que hacen un contrato. Te doy esto si me das aquello, y firman una especie de pacto, pero un contrato, pero no puedes negociar con Dios. La gente viene a Dios y le dice, Dios, si haces esto, yo haré aquello. Eso es un trato tipo contrato, y Dios dice, voy a hacer un pacto contigo. Un pacto lo celebra una de las partes hacia la otra lo acepta, y la otra parte que entra establece las condiciones. Ahora, hubo un momento en que yo me paré frente a una iglesia con mi esposa hace unos 12 años y le di un anillo y ella me dio otro. El anillo era una muestra del voto y el pacto. Ahora, ¿qué se hace entre ella y yo? Porque hubo un día en el que yo había iniciado una relación y le dije, ¿te casarías conmigo? Eso es un pacto. Una persona que entra en una relación con otra, con toda libertad, no con un contrato, a menos que el matrimonio se convierta en un contrato. Y un contrato se puede romper. Un contrato en el que decimos, está bien, vamos a vivir juntos, yo voy a hacer esto por ti, tú haces esto por mí, y veremos si funciona. Esto es un contrato. Un pacto es algo que se entra libremente y con lo que te quedas. Es una cosa de amor más que una cosa de ley. Y Dios dice, establezco mi pacto, y 7 veces en un párrafo dice esta palabra, pacto, pacto, pacto. Y no hay condiciones para ello. Es tan ancho como toda la tierra. Cada ser vivo en el que entró en este pacto, dice Dios, y es para todos los tiempos. Es mientras la tierra permanezca. Es ilimitado en el tiempo y el espacio, y cada animal y cada criatura en la tierra puede reclamar ese pacto. Dios dice, te hago esta promesa, nunca volveré a hacer esto. La razón por la que nosotros no debemos temer es porque hizo esa promesa. Y ahora Dios dijo, ahora te voy a dar el anillo. Ahora te voy a dar el anillo. Dijo, cuando mires hacia un cielo oscuro, un cielo que está lleno de amenaza de una inundación, un cielo como el cielo que cubrió la sociedad de Noé, cuando veas eso, vas a ver en la nube mi anillo de pacto, mi signo, el arco iris. Él nos puso su anillo. No dice que Él lo creó entonces, dice que fue entonces que lo tomó y lo hizo la señal de su pacto. Y noten que el anillo no es para los hombres, es para Dios. No dice que es para recordarnos a nosotros el pacto de Dios, es para recordárselo a Él mismo. Dice, cuando el arco iris viene en la nube, tú míralo y recuérdame. No, no dice eso. Dice, voy a mirarlo y te recordaré. Así como cuando miro este anillo y recuerdo a mi esposa. Y Él mira el anillo, lo mira,
Tengan en cuenta que la próxima vez que vean uno, mírenlo y recuerden que Dios lo está mirando y Dios está diciendo, esto me recuerda que debo detener la lluvia. Debo detener esta lluvia antes de que llueva demasiado. Y Dios ha cumplido su pacto. Ha habido inundaciones locales, pero nunca más ha habido una destrucción total en la escala de los días de Noé, a la que nadie sobrevivió. Nunca lo habrá. Gracias a Dios que no lo habrá. Es una señal de su pacto, de su gracia, y es una señal de su gloria. Cuando lleguemos al cielo, veremos todo el anillo. Solo se ve un poco ahora, pero según el último libro de la Biblia, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver todo el arco iris alrededor de Dios. Vamos a ver el anillo completo. No será debido a la lluvia, por supuesto, se debe a la luz de Dios, la luz perfecta de Dios. Dios es luz y luz, como una trinidad, rojo, azul y amarillo, juntos forman la luz, y Dios es una trinidad y Dios es luz. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y verás el arco iris. Se menciona 2 veces en el libro de Apocalipsis. Así que terminamos este estudio. Su misericordia es tan larga como la tierra. Pero quiero que noten que dice que mientras la tierra permanezca, y eso significa que no es que va a permanecer para siempre, y que Él cumplirá esta promesa. Su pacto terminará porque será librado de Él cuando la tierra desaparezca.